conceptos básicos asociados, okay, asociados a temas de ecología, principalmente sobre biodiversidad, sobre cuáles son los servicios ecosistémicos que presta esta biodiversidad y cómo esto se ve reflejado en Colombia. Hablamos entonces después en el módulo 2 de temas asociados ya no solamente a sobre qué tenemos, ¿no? Qué tenemos en nuestro territorio en torno a la biodiversidad, sino cómo vamos a conservar esa biodiversidad y entendiendo que no necesariamente conservar significa preservar. Acuérdense que conservar es que podemos hacer uso de ella, la preservación es básicamente no tocarla, no verla, no mirarla, sino que parte de la idea también de este curso es como entender que se puede hacer uso responsable de los recursos y al mismo tiempo conservarlos, ¿no? Y que el turismo entra dentro de esos usos, el turismo bien manejado entra dentro de esos usos responsables que podemos hacer con la biodiversidad y que al mismo tiempo podemos generar procesos de conservación. Entonces, durante ese módulo, si se acuerdan, hablamos sobre un poco qué es la conservación, algunas herramientas de conservación que utilizamos, entre esas lo importante de entender qué tenemos en el territorio y monitorearlo. Entonces hablamos de unas técnicas de monitoreo, les mostré unas técnicas de monitoreo en ese módulo relacionadas a diferentes grupos taxonómicos. Entonces había una ficha asociada a técnicas en temas de plantas, de mamíferos, de insectos, de aves. Y también hablamos entonces de esta relación entre los actores y las personas básicamente que giran en torno al turismo, pero también giran en torno a procesos de conservación y cómo podemos involucrar a las personas en los monitoreos. Entonces hablamos de cómo podemos involucrar en las comunidades y a o sea, a ustedes los anfitriones, pero también podemos involucrar a otros actores como los turistas dentro de estos procesos de conservación y en particular de monitoreo. Y dentro de esta unidad hablamos un poco sobre la gobernanza, es decir, cómo podemos tomar decisiones o cómo se toman las decisiones en torno a los recursos naturales enfocados en temas de conservación y que o sea, cómo giran estas decisiones en torno a un buen manejo de esos recursos. Y también hablaba Pablo un poco sobre la resolución de conflictos, ¿no? En torno a cómo es el manejo de estos recursos, ¿no? Y entonces hablamos también de herramientas como las normativas ambientales y temas de participación, ¿no? Entonces dentro de ese módulo hablamos un poco de género también y de la inclusión, digamos, de estos temas en temas de conservación. Y finalmente, el último módulo que ustedes debieron pasar fue más enfocado al turismo y cómo relacionar, digamos, los dos módulos anteriores en temas de turismo. Entonces hablábamos, digamos, de una parte, un recorderis o un recorderis no, sino como un brochazo de qué se trata el turismo, cuáles son sus tipologías y donde, digamos, la idea era como que en cuál de todas estas tipologías ustedes se ven reflejados. Y hablamos de cómo algunos tips prácticos también sobre cómo podemos empezar a hacer nuestros emprendimientos o nuestros proyectos de turismo un poco más sostenibles. Y dentro de esos tips entonces hablamos también un poco más de cómo la biodiversidad gira en torno o entra en el panorama del turismo, ¿no? Y cuáles son esas relaciones entre biodiversidad y turismo importantes a resaltar. Y durante todos estos, digamos, elementos que estuvimos en el diplomado, durante todas estas unidades y estos módulos, empezamos a desarrollar un proyecto desde el principio, digamos, ligados a las unidades que íbamos desarrollando. Entonces hablábamos un poco en el primer módulo de qué es la biodiversidad y es básicamente qué tenemos, ¿no? Entonces hablábamos en el desarrollo del proyecto de a partir de lo que somos como organización y reconocer nuestro territorio, quiénes somos, dónde estamos, qué características, ¿se acuerdan? El foro donde hablábamos, donde ustedes me contaban un poco cuáles eran las características de su territorio. Luego empezamos a buscar objetos de conservación, ¿no?
Entonces, a partir de lo que tenemos, ¿qué nos gustaría conservar y por qué? ¿No? Y esto se liga perfectamente con el módulo 2, donde hablábamos más de conservación y que cuáles serían las ideas de objetos de conservación, cuáles serían las mejores opciones de conservación. Entonces, aquí en este módulo y en nuestro ejercicio del proyecto final, empezamos a definir algunos objetos de conservación que teníamos dentro del territorio. Entonces, intentamos dejar a un lado todo el tema más general de conservar todos los bosques del planeta. No, vamos a conservar un bosque, y es el bosque de nuestro territorio, y es este que tenemos al lado, y tiene un contexto particular ese bosque porque está en nuestro territorio y tiene estas características, ¿no? Y sabemos por qué conservarlo, entonces, porque nos presta estos y estos servicios ecosistémicos, porque es importante para nuestra comunidad por esto y esto, o es importante para nosotros por esto o aquello. Y dependiendo de ese objeto de conservación, entonces lo aterrizamos a nuestro territorio particular y hablamos de las amenazas que tiene ese objeto de conservación en nuestro territorio. ¿Qué es lo que lo amenaza? Porque digamos que eso también justifica un poco el por qué vamos a conservarlo. Entonces buscamos esas amenazas que están en torno a nuestro territorio y las causas de esas amenazas, ¿no? Entonces hablábamos de por qué existen esas amenazas en la región y cuáles son esos factores importantes que debemos incidir para poder solventar esas amenazas o esos factores. Y ahí empezamos a botar ideas sobre estrategias, ¿no? Y eso fue, digamos, las últimas guías que realizamos, donde a partir de ese qué objeto de conservación y cuáles amenazas tienen esos objetos de conservación en nuestro territorio y por qué pasan esas amenazas en nuestro territorio, entonces botamos un montón de ideas de cómo solventar y creamos, digamos, unas estrategias de conservación donde habían unos objetivos, habían unas acciones y digamos que la idea era que después de esto, entonces ustedes ya empiecen a pensar, bueno, ¿y quién realiza esas acciones y cuándo vamos a empezar a hacerlo y a quién va dirigido todos esos esfuerzos? Y eso básicamente, digamos, era como la idea de la reunión de hoy. No es una clase de nosotros, es básicamente escucharlos a ustedes eh, con sus proyectos y que les muestren, digamos que yo ya revisé, ya hemos revisado algunos proyectos, unas infografías, algunos los hicieron en el documento de Word, otros no hicieron ni infografías ni videos, sino solamente llenaron el documento de Word, otros hicieron el documento de Word, pero también hicieron un video o hicieron una infografía. Entonces, digamos que este es el momento para que por organización, entonces nos muestren no solamente a mí, a Rocco y a Germán, lo que han hecho, sino que este también es un espacio para que puedan conocer las experiencias y las ideas de otras organizaciones en torno a sus objetos de conservación y quien quita que puedan generar alianzas entre ustedes mismos, así se estén unos muy lejos que otros, pero digamos que hoy en día los medios tecnológicos permiten, digamos, ese diálogo un poco más, no tan imposible como antes. ¿No? Y bueno, también hay organizaciones que están un poquito más cerca que pueden, digamos, que conocer e intercambiar ideas. Entonces, digamos que creo que este momento me parece chévere para que podamos, digamos, hacer ese intercambio de lo que hicieron y que todos podamos entender un poco lo que pasa en cada territorio, lo que queremos que pase en cada territorio. No sé si tienen algunas preguntas, ideas, cómo se sintieron haciendo el trabajo final. Digamos que les facilitó todo el proceso, revisar todo el proceso que hicimos antes para poder hacer ese proceso final. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. A ver, ay, qué pena, tienen ahí. Don Bernis. Eh, sí, buenas tardes para todos. Alejandra, tengo una pregunta en este momento. Cuéntenme. O sea, me genera una inquietud. Digamos, nosotros en nuestros espacios podemos, digamos, te hago dos preguntas. ¿Podemos hacer conservación y preservación a la vez? Y esa preservación que hagamos puede ser objeto de investigación, o cuando uno habla de preservación definitivamente es algo intocable, algo que no se puede. Entonces la pregunta es esa: ¿se puede hacer conservación y preservación al mismo tiempo en nuestros espacios, y en esa preservación se puede hacer investigación?
A ver, cuando hablamos de preservación, entonces implica que nadie lo puede tocar, que solamente puede ser objeto, por ejemplo, de estudio, pero que la idea es que nadie lo toque ni nada. O sea, no puede ser ni objeto en temas de turismo, o sea, no va a ir gente, no va a ir nadie. Si mucho uno o dos investigadores a ver qué pasa. Pero la idea es que no se toque, que esa, digamos, que es una perspectiva, una visión que ya está un poco mandada a recoger. Es como no necesariamente la mejor opción es preservar, o sea, no tocar para nada, sino que hay procesos que pueden involucrar a la gente, digamos que parte de esa visión de que en la mayoría del planeta ya no hay zonas que no tengan seres humanos, ¿no? Y los seres humanos requieren de recursos, unos más que otros y de una forma mejor que otros. Entonces lo que hacemos es usualmente zonificar las áreas, ¿no? Entonces tenemos un predio y tenemos una zona que hace agricultura, tenemos una zona donde se hace un área de conservación, donde se permiten actividades pero de bajo impacto, por ejemplo, pero que se permite el uso de alguna forma de esos recursos. Ya es cuestión que tú en tu territorio definas o zonifiques esa área y pongas, digamos, las condiciones de ese uso. Entonces hablamos de preservación, limita, digamos, muchos usos. Pero vuelve y juega, depende, podemos hablar de conservación y podemos limitar el uso a unas actividades de muy bajo impacto, ¿vale? Entonces, sí puedes hacer las dos actividades en un mismo territorio. Digamos que tampoco es que sea malo la preservación, lo que pasa es que casi cada vez más imposible hacerlo y realmente el fin, pues no, yo no le veo mucho sentido en el hecho de que tú vayas a poner un área donde nadie puede ni siquiera tocarla ni nada, absolutamente nada. Más bien uno poder definir unos usos responsables del territorio me parece más adecuado, pero existen esas zonas intangibles, o sea, que no puedas tocarlas para nada. Eh, digamos que a mí me parece un poco complicado y más en un contexto actual donde los seres humanos realmente están en todas partes y hay un conflicto grande entre permitir la entrada de gente o no permitir la entrada de gente a los recursos y pues, digamos, hacer uso responsable, aunque sea responsable de los recursos, ¿no? Entonces, digamos que sí puedes hacerlo. Y lo ideal es eso, es definir, hacer una zonificación de las áreas, cuáles son las áreas que quieres, que tienes, cuáles son las mejores, por ejemplo, en procesos para restaurar en temas naturales, ¿sí? Restaurar pasivamente, por ejemplo, de pronto un tema de preservación, una zona más bien pequeña que se quiera restaurar y que definitivamente digamos que no necesitamos, que no queremos que absolutamente nadie entre, lo podemos poner en zonas de preservación mientras se recupera y el resto alrededor de una zona de conservación, áreas buffer, por ejemplo, áreas alrededor de esa zona de preservación, que se pueda hacer un uso, pero un uso con unas actividades de muy bajo impacto y alrededor entonces ya ahí sí podemos definir unas áreas como más de infraestructura, por ejemplo, de uso un poco más intensivo. Pero digamos que la clave es como zonificar acorde a lo que tienes en tu territorio y a las necesidades que tienes como, pues, como dueño o como comunidad del territorio. No sé si te respondí. Sí, gracias. Te pongo dos ejemplos y pues uno ya me lo acabas de dar. Es, digamos, yo podría dejar un espacio de preservación, por ejemplo, en un lugar que yo quiero que tenga regeneración natural. Esa preservación yo la puedo dejar, digamos, parcialmente, por decirte algo, la voy a dejar 10 años en preservación, pues, por dar un Sí, ejemplo. Y lo otro sí. es que yo creo que ese tema de la preservación también aplica para lugares donde de pronto se encuentren especies que estén amenazadas o algo así, tal vez, puede pasar también. Pues es que depende de las causas de las amenazas. Por eso te digo, no, digamos que antes los conservacionistas, esa era la opción más rápida. No, entonces hay una especie amenazada, ¿qué hacemos? No, pues cerquemos eso y que nadie entre. Pero no necesariamente esas opciones son las que garantizan el éxito de la conservación de una especie. Yo no me acuerdo si Rocco ya contó la historia, si no, bueno, se las cuento. Es un proceso donde estuve trabajando en Costa Rica, es un sitio que se llama Ostional, no sé si lo conocen. Es
en Ostional. Hace algunos años, yo estuve en el 2010, y unos años antes, esa zona, o eso es un pueblito, Ostional es un pueblito que es costero, y resulta que ese era un lugar particular porque llegaban unas tortugas. Esperen a ver si les muestro. Me pregunto. A ver, miramos por internet. Es esto. Entonces llegan una riboada de tortugas. Estas son las tortugas lora. Tortugas lora. Estas tortugas son unas tortugas que llegan una vez al año a las costas de Costa Rica, y precisamente a la playa, llegaban siempre a la playa que quedaba al frente del pueblo de Ostional. Estas tortugas ponen entre 100 y 200 huevos en su nido, pero llegan entre 10.000 tortugas en una semana, pueden llegar. Entonces, si se dan cuenta, digamos que es un montón de tortugas en las playas. Vean esta foto, no más. O sea, es exagerado el número de tortugas que llegan en una semana. Llegan y ponen sus huevos y se devuelven y se van. Todos los años pasaba lo mismo. Y resulta que empezaron a ver que la población de tortugas lora empezó a decaer. Y todos dijeron, bueno, listo, no. Resulta que, bueno, también esa zona es reconocida porque la gente coge los huevos de tortuga y se los come. Entonces la gente come huevos de tortuga de diferentes formas. Ah, ahí está. Hola, Rockies. Entonces, nada, entonces en ese pueblo la gente, bueno, en la costa de Costa Rica, la gente come huevos de tortuga. Entonces lo primero que dijeron fue como, bueno, no, entonces como se están disminuyendo las tortugas lora, pues lo lógico es porque la gente se come los huevos de tortuga. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir que en Ostional no va a haber gente. Eso se va a volver una reserva, eso es un área silvestre de protección, como un área protegida, el refugio de vida silvestre se llama. Y digamos que no se permite ningún tipo de uso, la gente no podía estar allá, y tiene al frente un pueblo. Entonces eso quería decir que la gente se tenía que ir. Entonces hubo un problema, un conflicto sociopolítico increíble. La gente protestaba, como nos van a sacar de su tierra, no era justo, no sé qué, y así duraron muchos años. Y resulta que las poblaciones de tortuga, pues nada, prohibieron la entrada de la gente a la playa o a la zona, al área protegida. La gente se quedó sin comer sus huevos de tortuga. Mucha de la gente que vivía ahí vivía de la venta de sus huevos de tortuga. Entonces nada, cercaron el sitio, no dejaron entrar a nadie, y pasó el tiempo y las tortugas seguían decayendo y decayendo y decayendo. Y pasaba el tiempo y había más conflicto social, pero las tortugas tampoco se recuperaban. Entonces, digamos que la solución más obvia era sacar a la gente y que fuera un área de preservación. ¿Y qué pasó? Como vieron que no pasaba nada, entonces dijeron, listo, vamos a ver qué está pasando, porque no es normal. Entonces, si ya quitamos a la gente, entonces, ¿qué pasa? Pues se dieron cuenta que, uno, la playa que tenían en ese momento eran de 15 kilómetros. Es decir, que llegaban 10.000 tortugas de lunes, o en una semana, llegaban unas, ponían sus huevos, llegaban otras. Entonces, espérenme, les muestro más o menos. Es un poco más gráfico, pero los dibujitos de él son más chéveres. Pero a ver, aquí como dibujo. Listo. Entonces teníamos una playa de 15 kilómetros, ¿cierto? Y llegaba la tortuga mamá. Bueno, digamos que esto es una tortuga. Llegaba una tortuga, hacía su huevo, su nido, ponía 100 huevos, ¿cierto? Y se iba. Y se iba otra vez para el mar. Llegaba otra tortuga, porque eran 10.000, ¿no? Entonces llegaban muchas tortugas, y resulta que hubo un momento en que ya no caben los nidos, porque la playa es muy chiquita. Entonces, esta tortuga que llega y no tiene más espacio, pues hace su nido entre
uno y otro nido. ¿Y qué pasa cuando haces un nido? Pues que rompe los huevos que ya estaban acá, ¿cierto? Y los huevos tienen una alta, digamos que es una alta fuente de proteína. Y estamos en un sitio donde hace calor y es muy húmedo. Y hay mucha comida, es decir, proteína. Es decir, que esto era un caldo de cultivo de microorganismos terrible. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el declive de las poblaciones de tortuga no era porque la gente se comiera los huevos de tortuga, era porque había tan poquito espacio para poner los huevos que las tortugas ponían los huevos o sea, rompiendo los nidos de los otros y ayudaban a que hubiera más, digamos, enfermedades. Y los huevos, pues digamos que de los 100 que tenían, muy pocos eclosionaban y salían las tortugas. Entonces la población empezó a caer. Cuando se dieron cuenta de eso, pues decidieron o se dieron cuenta que la idea de sacar a la gente no era la mejor opción, porque no, finalmente tuvieron más problemas en temas sociales y no solventaron el tema de las tortugas, y entonces incluyeron a la gente en la solución. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a abrir el área. O sea, el área no es un área donde la gente no puede tocar ni nada, sino que es un área donde se permite el uso sostenible de los recursos, y parte de la estrategia de conservación era, en este contexto y solo en este contexto, extraer el 5% de los huevos de tortuga de esa semana. Y con ese 5% de huevos de tortuga, las personas de allá se organizaron, formaron la ADIO, que es la Asociación de Ostional, y todo el pueblo, que son casi 5 calles, 5 carreras en ese entonces, desde los 15 años pertenecían a esa organización y tenían un labor o un rol dentro de la organización. Entonces, habían personas que hacían limpieza, otras personas que estaban enfocadas en cuidar los nidos, habían otros que estaban pendientes de la seguridad. Todos los sábados había limpieza, o cada 15 días había limpieza de playa, todo el pueblo salía a limpieza de playa, y ellos recogían esos huevos, ya tenían una planta donde transformaban el huevo y hacían huevos al vacío, mayonesa de yo no sé qué, tortilla de no sé qué, y lo vendían. Y toda esa plata se recogía en la asociación y se distribuía en todo el pueblo. Las poblaciones de tortuga empezaron a incrementarse y se empezaron a estabilizar. Hoy en día, o bueno, al 2010, que fue la época donde yo estuve, era uno de los casos exitosos donde la conservación no se basó en preservación. Digamos, el mantenimiento de una especie no se basó en la preservación, sino en el uso sostenible de esa biodiversidad mediante involucrar a la comunidad dentro de esos procesos. Entonces, digamos que este es uno de esos casos que no necesariamente para conservar una especie se necesita aislarla. Y digamos que ese fue un primer error, pensar que la necesidad de aislarla era la solución. Y bueno, hoy ya no son 15 kilómetros de playa, sino que ya ampliaron las playas, ya hay mucho más espacio para las tortuguitas, y digamos que gracias a eso las poblaciones empezaron a crecer más, porque se restauró o se recuperó el hábitat de ellas. Bernie, no sé si te contesté. Sí, sí, muchas gracias. O sea que en ese caso las personas hacían como un control biológico, pues, por darle ese nombre, ¿no? Sí, un poco. Un control biológico, y ayudaron a recuperar el hábitat. O sea, no solamente fue que sacaron esos 5% y el resto quedó y se pudo, digamos, nacer los otros huevitos, sino que además de eso, o sea, además no solamente la labor de ellos era sacar los huevos, sino que tenían que tener un rol enfocados en una acción particular, enfocados en la conservación. Entonces, ¿cuál era el problema? La amenaza era que había una pérdida de hábitat, no tenían sino 15 kilómetros de playa, cuanto antes tenían mucha playa, sino que por temas de turismo, por temas de densificación, había más gente. Ustedes saben que Costa Rica es uno de los sitios más turísticos del planeta. Entonces, la gente empezó a invadir las playas. Entonces ya no tenían el espacio que deberían tener las tortugas para poder desovar. Entonces había una pérdida de hábitat. ¿Qué pasó? Entendieron cuáles eran las amenazas. Uno, el tema de las enfermedades por la ruptura de los huevos, y dos, la pérdida de hábitat, y eso tenía una causa particular que era la pérdida de hábitat. Entonces ya solamente tenían 15 kilómetros, necesitaban mucho más espacio. Entonces generaron
la estrategia que incluía, uno, la sacada del 5% de los huevos para que el resto no se perdieran, pero dos, y las siguientes eran muy importantes, sin esas no se hubiera recuperado tampoco la población, era la recuperación del agua. Entonces, la limpieza de las playas, por ejemplo, también sembraron palmas para disminuir el calor que tenía la playa para poder, las tortugas, no sé si sabían, definen su sexo dependiendo de la temperatura de la arena o pues del momento. Y para eso entonces, digamos que estaban naciendo, no me acuerdo si es que con el calor son más machos o hembras, no me acuerdo cuál es el sexo, pero digamos eso también aportaba a garantizar el éxito de la especie. Entonces, no solamente es el hecho de sacar como control biológico, sino también el hecho de ayudar a recuperar el hábitat. No sé si Sí, sí, tienes algo muchas más que decir. gracias, Alejandra, muy amable. Vale, con gusto. Cristian, tienes la mano levantada, Cris. Aleja, pues tú nos preguntabas acerca de cómo nos había ido y qué tal era Ah, la sí. experiencia con el último trabajo. Y pues la verdad sí fue un poco caótica porque todo eso que diseñamos en los anteriores como que tenía que conectar al final y Exacto. decir como que no es escribir por escribir, sino como que qué tan viable es hacerlo. O sea, que si la vemos hecha, o sea, si se pueden hacer esas estrategias y cumplir las actividades y demás. Entonces eso me pareció muy bonito. Creo que fue un trabajo que todo el grupo aprovechó demasiado y con el cual sufrimos. Sufrimos mucho, ¿Cómo? pero pues creemos que vale la pena. Sí, claro que valió la pena. Pero la idea, digamos que no, la idea no era que sufrieran, la idea era más como que aterrizaran las ideas a un contexto real, ¿no? Porque muchas veces, y lo que uno muchas veces ve en esos proyectos son, y la paz mundial, y salvar el mundo de no sé qué. Y pues sí, tienes razón, eso es chévere, pero dime cómo lo vas a hacer desde un contexto local. ¿No? Y hay actividades pequeñas que se están al alcance de personas como nosotros, como ciudadanos, como campesinos, como dueños de un proyecto, como operadores turísticos, como anfitriones, que podemos hacer de pequeñas escalas que pueden generar un impacto y realmente un proceso de conservación. Y para eso entonces es necesario entender cuál es el objeto de conservación, perdón, cuáles son sus amenazas y todo eso ligarlo a una acción concreta, que eso eran muchas de las observaciones que yo les hacía a algunos de los trabajos, es que siguen siendo demasiado generales, entonces a la hora de cumplir un objetivo, pues no lo vas a cumplir porque pensaste no sé, en salvar a todo el bosque del Amazonas, eso pues es demasiado amplio. Si empezamos por solamente nuestra hectárea y después vamos añadiendo un poquito y un poquito y un poquito más, pues digamos que esas acciones se van a ver más reflejadas a un contexto local. Rocky, ¿ya estás por aquí? Hace rato, hola a todos. No quería cortar el chorro. ¿Cómo estás? Listo. Entonces, bueno, no, diciendo eso, entonces, pues vale la pena volver a recalcar un poco lo que hablaba Rocco en la sesión pasada de la importancia de entender que todos podemos hacer conservación. Todos los actores en el turismo podemos tener un rol en temas de conservación y en particular los turistas ven algo o estas actividades o estas acciones como una forma positiva de un proyecto turístico. Y él les hablaba, entonces vuelvo a recalcar, digamos, cómo se hace una experiencia mucho más enriquecedora cuando se hace conservación, donde involucramos al turista o donde, donde involucramos al turista y donde no necesariamente involucramos al turista. Y eso pues se ve reflejado también en la experiencia, ¿no? De cada uno de los turistas. Y bueno, este era, digamos, un resumen de todo lo que hicimos en estos últimos meses. Me gustaría entonces que empezáramos con las presentaciones, conozcamos entonces esos resultados de todas
de las organizaciones. No sé quién quiere empezar. O si Rocco tiene algo más que decir, además. No, yo lo que tengo es ganas de ver los trabajos finales. Listo. Arranca todo diciendo quién arranca. Ah, bueno, ahí fue Cristian. Ya levantó la mano. Dale, Cris. Espérame, entonces Listo. yo miro cómo Listo. carajos. Déjame yo también abro aquí. Leja, presentamos la infografía como tal que lo resume todo, ¿verdad? Sí, sí, esa es la idea. Ok, Espérame que no listo. sé cómo alguien sabe. Tú puedes ya, tienes la opción de presentar. Ah, es que yo primero tengo que quitar Dejar esto. de compartir tú. Sí, eso era. Stop share. Listo. Entonces ahora Cristian. ¿Tú puedes ya? ¿O tengo que hacer algo desde acá para presentar? Ah, ya, mira. Listo. Ay, eso me encanta. Cris, si quieres, pues léenos, porfa. Ah, estaba en mute, sorry. Este es como el resumen de todo lo que hicimos a lo largo de este tiempo plasmado en una infografía que realizó Juan Báez con los datos de todo el trabajo en equipo. Nosotros escogimos a los curís, la verdad es que son súper tiernos, no mentiras, son muy bonitos y aportan muchísimo al ecosistema. Nos dimos cuenta que tienen una muy gran importancia, o sea, más de la que imaginamos al inicio. En este caso, Caiba es el curí que ven en la fotico. Entonces, el escenario donde lo trabajamos es el Humedal Córdoba, pero pues antes de eso quiero que Caiba pues nos cuente un poco y voy a leer acerca de lo que nos dice Caiba. Ella vive en Bogotá, la grande e imponente capital colombiana, es su hogar verde lleno de agua. Aunque últimamente, pues gracias a la contaminación y gracias a todas las amenazas que identificamos, pues ya no es tan llena de agua. Eh, Tiene muchos vecinos, algunos que ahí es donde hablamos acerca de las especies invasoras, que identificamos algunas amenazas dentro de esas, las especies invasoras y pues no todos los vecinos les gustan a Caiba. Y pues así como, como nosotros, la especie de Caiba vive en diferentes zonas, tiene primos, tíos, etcétera. Seguro tiene muchos hogares un poco diferentes al de nosotros. Y Caiba, pues como les comentaba, está en Bogotá. El humedal que escogimos es el humedal Córdoba para realizar el estudio. Eh, Se llama pues la laguna El Tintal, que queda en el humedal Córdoba. Hoy es una de las zonas ecológicas más importantes del distrito de Bogotá, ya que es un punto vital en la producción de oxígeno y muestra la fuerza de la naturaleza sobre la que vive, aún rodeada de concreto y la cotidianidad humana en la extensión de 44 hectáreas. Este humedal también pues tiene una interacción aproximadamente de 125 especies de árboles, más de 25 especies de arbusto, que son los que les encantan precisamente a los curís, 155 aves registradas, 3 especies de lagartijas, 2 especies de ranas, diferentes clases de mamíferos, entre las que destacamos a Caiba, nuestra curí. Eh, y también pues se encuentra la presencia en el humedal de algunos mascotas los fines de semana, en las áreas húmedas más cercanas a la urbanización. El Curí les voy a contar un poco más. Bueno, Jenny, sí, gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Yo también hago parte de este grupo y voy a apoyar a mi compañero Cristian.
Para contarles un poquito más acerca de la especie sobre la que nosotros trabajamos en este proyecto. Pues bueno, el curí es una especie de conejillo de Indias que en este caso pues encontramos en Bogotá en diferentes humedales. Para el caso pues del ecosistema que nosotros escogimos en el humedal Córdoba, estas especies son mamíferos que habitan en estos humedales, especialmente en las zonas litorales, que es donde hacen sus Perdón, madrigueras. estamos viendo un chat. Estamos viendo, gracias. Estamos viendo ¿Puedes el poner chat. nuevamente la infografía, por favor? Cristian. Que alguien le escriba al chat. Gracias, Cris. Bueno, les comentaba que ellos hacen sus hábitats o sus madrigueras cerca en las zonas litorales de estos ecosistemas y que se alimentan de vegetación principalmente. Estos animalitos pues son también como una especie de roedores, por lo que muchas personas las confunden con ratas y ratones. Razón por la cual pues como indicaba mi compañero Cristian, no son muy queridas estas especies, pues porque la gente tiende a confundirlas, no los identifican o no los saben reconocer. En general son animales dóciles y pues digamos que la principal amenaza que encontramos en este ecosistema o las principales amenazas fueron la transformación y la pérdida del hábitat, la contaminación y las especies invasoras. Eh, digamos que la amenaza de un nivel de impacto más bajo es la de especies invasoras como lo son perros callejeros y gatos, que también se encuentran en estos espacios. Sin embargo, pues no representan una amenaza tan alta, ya que no llegan a ser fuertes depredadores pues, del curí en este caso. En cuanto a amenazas de nivel medio, encontramos el impacto lumínico y sonoro, porque pues como sabemos el humedal está literal en medio de la ciudad, por donde atraviesan pues varias avenidas principales. También está la alteración de la dinámica natural, puesto que como les indicaba, la especie humana considera a esta especie de los curís pues como una amenaza. Y la caza de la fauna silvestre también. Dentro de las amenazas de nivel de impacto alto encontramos el déficit hídrico causado pues por la contaminación, la desconexión del sistema de quebradas, el desarrollo urbano a grandes escalas, ya que pues en este sector se han venido realizando diferentes construcciones de edificaciones grandes o de conjuntos residenciales. También está la acumulación de los residuos sólidos, el vertimiento de aguas pluviales en pues, las quebradas que atraviesan el humedal y la contaminación de aire, agua y suelo, pues que es algo que identificamos pues como tal en toda la ciudad, pero pues que afecta obviamente a estas especies. Eh, dentro de las estrategias que nosotros planteamos y que obviamente las hicimos pensando en que mejorara las condiciones de vida de esta especie y que no afectara pues la de otras especies, incluyendo la especie humana, nosotros propusimos la planificación y gestión urbanística, una campaña de concientización a las familias o a la comunidad que vive aledaña al humedal, el manejo de residuos, los convenios con programas de voluntariado y la creación de corredores de desplazamiento de fauna y crear cercas vivas de flora. Dentro de la planificación y gestión urbanística, pues principalmente lo que buscamos es el apoyo de entes gubernamentales para crear políticas de conservación ambiental y imponer normas de obligatoriedad pues para ayudar a la conservación de esta especie. Dentro, con las campañas de concientización, lo que queremos es, pues, como les indicaba, que la comunidad aprenda a reconocer esta especie, a identificar, pues, cuáles son las diferencias entre ellos y los roedores y qué beneficios, pues, trae que ellas se encuentren dentro de este espacio natural. Del manejo de residuos, igualmente la capacitación a la comunidad, el apoyo del acueducto para el manejo de las mismas
y pues un poquito de presencia de ellos en este sector para ayudar a regular un poco este tema de los residuos y también pues obviamente control por parte de los entes gubernamentales que están como encargados de estas zonas en la ciudad. En cuanto a los convenios con programas de voluntariado, pues lo que queremos es que de pronto también la misma comunidad o apoyarnos de pronto también con instituciones de educación eh, para, pues, para ayudar con estos procesos de residuos, de capacitación y de reconocimiento de la especie. Y dentro de la creación de corredores, ya aquí nos entramos un poco en la parte de, pues, de las Perdón, actividades Cristian, de ¿podrías bajar índole un poquito la turística. presentación? Que nos quedamos en amenazas. Eso. Qué pena, Carolina, te corté. Ah, Tranquilo, Jenny, no perdón. te preocupes. Bueno, dentro de las últimas estrategias que planteamos ya, digamos, involucrando un poco la parte del tema turístico, lo que queramos es, pues con las actividades mencionadas anteriormente, también contar con personal capacitado en la parte turística, en la parte, pues, de conservación, para dar apertura a estos espacios, a estos corredores ecoturísticos, eh, campañas de siembra y de recolección de residuos y pues también ayudar a la manutención y regulación de este espacio en conjunto con la comunidad. También pues para que ellos encuentren en estos espacios una forma de pronto más adelante de adquirir algunos ingresos o pues digamos que otro beneficio como ayuda de los turistas locales para cuidar y mantener este espacio y pues obviamente a los turistas. Como les indicaba anteriormente, pues lo que nosotros propusimos consideramos que no afecta en gran medida pues las otras especies que habitan dentro del humedal, como es la especie humana y otras especies de fauna y flora. Nos pareció importante pues sobre todo el tema del reconocimiento de la especie y de la identificación de ella, porque pues como les decíamos, muchas personas los tendemos a confundir con roedores, con ratas, con ratones y tendemos a pensar que son sucios, que dan un mal aspecto al lugar. Entonces eso fue como principalmente en lo que nos quisimos enfocar en este proyecto. Súper. Súper chévere. Muchísimas gracias. Aleja, no sé si nos da tiempo de hacer comentarios en cada uno, por lo que No, son tantos grupitos, creo que no vamos a no, tener tiempo para hacer comentarios, más allá de agradecer y aplaudir. Yo creo que más adelante vamos a hacer una sesión, por lo menos un documentico de las apreciaciones que salen de las presentaciones, pero muy chévere, muchachos, muchísimas gracias. sí, ese sufrimiento salió bonito. Gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿quién sigue? Los videos, por ejemplo, o las otras infografías también. ¿Quién nos quiere contar? Jennifer. Jennifer levantó la mano, sí, de una. Hola, listo de una, espérenme un momentito, ya les comparto. Alex, ¿compartes tú o comparto yo? Sí, si quieres te comparto, yo ya estoy acá lista y preparada. Dale, Entonces, dale, un dale. segundo. Me avisan si ya la están viendo. Sí, Perfecto. Perfecto. Bueno, Entonces, nosotros coincidencialmente también tomamos de referencia el Humedal Córdoba. Sin embargo, pues todos nosotros son vecinos. analizando pues como en realidad le vimos importancia a la conservación del humedal en general, debido pues a que aparte abarca mucha flora, fauna y creemos que pues es una de las principales fuentes hídricas como de la zona y por eso pues decidimos darle pues la importancia principal a este.
Entonces, uno, pues lo que les decía, una diversidad biológica que tiene, amortiguación de las inundaciones de las zonas, hay mitigación y adaptación del cambio climático y el abastecimiento de agua, pues que efectivamente hay en la zona. Y también aquí, aparte de eso, pues vemos un gran potencial del humedal para actividades de recreación y de turismo. Entonces, pues básicamente por esto lo elegimos, por eso creemos que es importante que este sea un objeto de conservación. Entre las amenazas principales, pues nos inclinamos por dos campos. Uno, que era la contaminación por residuos sólidos y mal manejo de basuras, pues que efectivamente esto afecta el ecosistema del mismo humedal y pues obviamente genera contaminación a sus alrededores. Dos, también hay una urbanización fragmentada y la cual genera pérdida del ecosistema. Entonces, al ser un humedal que se encuentra dentro de la ciudad, pues no está bien cuidado, genera mucha contaminación y hay afectación dentro del mismo ecosistema y asimismo de su entorno. El objetivo pues prácticamente era conservar el humedal debido a la riqueza en aves y el equilibrio, como les comentaba anteriormente, entre lo que es la ciudad y el medio ambiente, que claro están, no todas las ciudades y menos cuando son tan grandes como lo es Bogotá, pues tienen el privilegio como de contar con zonas específicas que conecten con el medio ambiente. Básicamente, pues nosotros a las soluciones de los problemas nos enfocamos mucho en lo que era la educación ambiental de visitantes y de la comunidad aledaña. También nos enfocamos en recuperar la parte de la vegetación. Esta recuperación de la vegetación la vemos muy enfocada como en campañas de siembra de árboles o educación pues ambiental respecto a la flora y fauna que se encuentra en el humedal y que obviamente pues al resaltar su importancia pues vemos como un iniciativa ante la comunidad para la misma protección. Y también realizar las campañas de recolección y de sensibilización para la disminución de residuos. Entonces, asimismo, como hay campañas de recolección de siembra de árboles, perdón, serían generar campañas para la recolección de basura, el correcto manejo de residuos, campañas de reciclaje y demás. También nos enfocamos como en varias estrategias de conservación, obviamente las actividades y las metas pues que nos indicarían que esto no sería, las actividades que realizamos pues serían efectivas y nos ayudarían a cumplir pues nuestro objetivo. Entonces, básicamente nos enfocamos en la educación ambiental a la comunidad con talleres de ambientales, de ingreso a comunidades y espacios de sensibilización sobre las consecuencias del no cuidado del humedal, qué consecuencias ambientales les podría traer a la comunidad en general. Y básicamente, pues eso estaría reforzado en talleres de educación y espacios semanales de actividades de sensibilización a través de senderos. Creo que una parte importante y la idea fundamental de nosotros es fortalecer el tema de senderos ecológicos dentro del humedal, algo parecido a lo que se hace como con los cerros, en donde se permiten actividades de esparcimiento, de recreación y asimismo de sensibilización de la misma comunidad hacia la importancia de la conservación de estos espacios. En el tema de la restauración de la vegetación, como les indicaba anteriormente, pues vemos importante lo que es la siembra de árboles perdón, siembra de la vegetación nativa del humedal y alianzas con actores claves como jardines botánicos u otras empresas que permitan incentivar la conservación del mismo. Y por último, pues ya sería el manejo de residuos sólidos, que ya se realizaría a través de voluntariados para la adecuada manejo de residuos. Acá serían como hacer campañas tanto con entidades especialistas y a la vez campañas con la comunidad, pues que serían los actores importantes y como de mayor influencia para que el humedal como tal se pueda conservar. Y pues harían jornadas de voluntariado. Entonces, básicamente, pues nuestra idea principal se enfoca en eso y en la protección, pues, general del humedal. Acá, pues, lo importante es
uno, encontrar voluntariados tanto de empresas y de la misma comunidad que permita que el humedal pues se conserve y que las actividades como de esparcimiento y actividades que se incentiven para la protección de la misma pues no sean como en una acción, sino que sea algo que se prolongue a través del tiempo. También es importante como la señalización del mismo humedal en cuanto a especies, en cuanto a los senderos, en cuanto a especies de flora y fauna que se pueden encontrar, que muy pocas veces pues se logra identificar que están, de pronto si hay estudios e investigaciones que logran identificar qué tipo de especies hay, pero no están como tan materializadas en forma de señal o visuales hacia las personas que los visiten y pues obviamente esto vemos que disminuye como la importancia del mismo. Y allí es importante pues también vincular muchas campañas de limpieza y sensibilización hacia la siembra hacia la siembra de vegetación y asimismo el manejo de residuos que vemos que es lo que más afecta como tal el humedal. Básicamente, pues como les decía anteriormente, nosotros nos enfocamos en el humedal en general debido pues a que vemos que si nos enfocábamos en una sola especie, que claramente pues de pronto lo dice el otro grupo, está bien, pero pues nosotros decidimos resaltar como tal el humedal debido a todo lo que abarca y la importancia que tiene. Y pues como les comentaba, más que todo en el que es muy poco probable que en ciudades tan grandes pues hayan zonas que permitan hacer la combinación entre una ciudad y el medio ambiente y un espacio pues ecológico. Listo. Súper, muchas gracias. Rocky, pon el micrófono porque nadie te está oyendo. No, que es muy difícil pasar de una presentación a la otra sin poder reaccionar Sí, mucho más que decir que está muy chévere. Solo quería decir que fíjense como en un mismo lugar podemos encontrar dos objetos de conservación, uno de filtro fino, que sería, digamos, el curí, y otro de filtro grueso, que podría ser el humedal como tal. Y los dos no pelean. Entonces hay posibilidad de hacer varias estrategias de conservación en el mismo lugar al mismo tiempo y seguramente vamos a tener mejores efectos y mejores resultados. Muy chévere, muy bien, están trabajando súper bacán. ¿Quién listo. sigue? Don Don Bernis, que Bernis. levantó la mano hace rato. Sí, pues básicamente nosotros lo que hicimos fue una presentación en PowerPoint y, y pues le colocamos mi medio diosa voz ahí. Eso Eh, estaba chévere. ¿Cómo es para compartir? Qué pena que siempre me cuesta. Bernice, abajo Sí, en la parte de abajo hay como unos iconos. Y el que tiene un cuadradito con una flecha en el centro es el que tiene esto. Ahora estamos viendo su WhatsApp. sí, estoy ahí abriendo, espero que se vea ya. Reserva Natural del Manzanares. Ay, qué pena. Diplomado Conservación de una opción innovadora. Pero ahí lo estoy escuchando, don Bernice, pero no lo veo. ¿No se ve? No, porque creo que se está proyectando en otra parte. No sé si usted tiene otra pantalla. No. Entonces, si quiere, cierre donde tiene el WhatsApp, de pronto está Minimice, detrás. Disculpe, minimice La ¿qué pantalla. el internet. Ay, no sé si se le bloqueó, don Bernice, porque no veo que se mueva el mouse. Es que no entendí. A ver, intento nuevamente ahí, pero me dice que solo escucha el audio, ¿no? O sea, si usted minimiza donde tiene ahí el WhatsApp, de pronto en la presentación está detrás. Ah, perfecto, voy a mirar. O cuando pone compartir la pantalla, ahí usted puede escoger el PowerPoint. Dentro de varias cosas que le salen algunas pantallitas, ahí aparece la presentación de PowerPoint.
Es que yo creo que se bloqueó porque no veo que se le mueva el mouse a don Bernie. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Qué pena, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no que pase alguno de los dos grupos? Y yo intento ahora como para no perder tiempo. Don Bernis, ¿usted tiene la misma presentación que me envió? Sí, es la misma, es la misma. Entonces si quiere, espéreme, yo se Sí, la por favor. presento, que yo la tengo en una de Ponla estas. tú, exacto. Sí, espéreme un segundito. Ahí me puede recordar cuál es el nombre de la presentación. A ver si la tengo acá cerca. Era trabajo final, es este. Listo, entonces espéreme. ¿Qué están viendo? Ay, no, me toca bajarla. La Espérenme. pantalla de Don Bernie. Espérenme, viendo la me pantalla. toca bajarla ahora. Ah, bueno, o sea, de pronto está acá. Proyectos. Almacenar. Trabajo final. Ahí. ¿Ahora qué ven? ¿Aló? Seguimos viendo la pantalla donde... Sí, se sigue ¿Ya ahora sí? viendo. ¿Se No, sigue viendo la de don Bernie? Ay, espérenme un segundo. Don Bernie, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Listo. Do you want to continue? Diplomado conservación. Ya. Ay, antes se veía. Para la sostenibilidad. Espera. Se estaba viendo, qué pena. Damos la bienvenida a la... ¿Qué ven? Ahí se ve. Ahora sí, Listo. Ale. ¿No se pudo proyectar? Aleja y el sonido. Eso no debe correr como una presentación. ¿No están Sí, escuchando? no. No, Ay, yo pensé que sí. Esperen a ver cómo hacemos. Eso. Share sound. Ay, está mal. Ahí. Reserva Natural El Manzanal Popayán. Diplomado Conservación y Turismo. ¿Escuchan? sí, Una opción innovadora para la sostenibilidad. Le damos la bienvenida a la Reserva Natural El Manzanal. Estamos ubicados en el municipio de Popayán, departamento del Cauca, en su zona rural, en la vereda Santa Bárbara. Este lugar posee una gran riqueza de fauna y flora. Hoy hablaremos de uno de sus ecosistemas principales, el bosque de roble. ¿Sabías que el roble colombiano se estableció en los Andes colombianos hace aproximadamente 300.000 años? Que es una especie casi endémica de las montañas de Colombia, que nos presta servicios ecosistémicos de gran importancia como la regulación hídrica, la protección de suelos y el refugio de especies amenazadas. En resumen, es una especie clave para el buen funcionamiento de los ecosistemas donde habita. Además del bosque de roble, asociado a él, encontramos en la Reserva Natural El Manzanal 250 especies de plantas vasculares, de las cuales 234 son nativas. El bosque de roble también ofrece refugio
albergue y alimento a una gran variedad de especies, tales como insectos, mamíferos, aves como el carpintero de los robles, y también hemos observado un carpinterito que es endémico para Colombia, el carpinterito punteado o Picumnus granaensis. También hemos podido observar una gran variedad de aves nativas y también aves migratorias que provienen del norte de América, migratorias boreales. El nombre científico del roble es Quercus humboldti, que es una especie arbórea perteneciente a la familia Fagaceae, que actualmente se encuentra en la lista roja de plantas de Colombia en la categoría de vulnerable. Y asociada a ella hay otras plantas que desafortunadamente también incluso presentan un grado de vulnerabilidad mayor al del mismo roble. ¿Por qué crees que existe esta condición de amenaza para el roble? Hemos identificado que la principal amenaza es la tala indiscriminada y asociada a ella hay varios factores tales como la calidad de la madera del roble, por eso su utilización. Muchas personas devengan sus ingresos económicos de explotar el roble, pero asociado a esto también existe la demanda hacia el carbón vegetal, por lo que del cual se obtiene de la quema del bosque de roble. También el principal factor que hemos identificado es el crecimiento urbano, la ampliación de la frontera urbana que ha ocasionado el daño de muchos bosques o relictos de bosques de roble que existían. Otro factor es la inoperancia de los entes encargados de controlar y de hacer cumplir la normatividad con respecto a la tala de bosque de roble. Nosotros identificamos un factor al cual vamos a trabajar y es las creencias culturales que afectan negativamente a la especie. De esto, ¿qué hemos podido observar? Principalmente tres creencias. La primera es que algunas personas creen que en estos bosques de roble que son muy densos habitan espíritus que afectan al hombre, tales como brujas o duendes. Otra creencia es que el bosque de roble absorbe mucha agua y por lo tanto reseca la tierra. Y una última creencia es que por su tamaño y peso afectan la tierra generando deslizamientos. En la Reserva Natural del Manzanal, cual es un lugar que lleva 27 años en un proceso de regeneración natural, hemos establecido que el ecosistema de bosque de roble como un eje central en su propuesta de conservación. Para eso hemos establecido unas estrategias y actividades, las cuales nombraré muy rápidamente. Estrategia: ampliar el conocimiento de la especie y su interacción con el ecosistema. Algunas actividades asociadas: investigación en fuentes secundarias, lecturas de documentos. Otra estrategia es la educación ambiental. Para eso las actividades son charlas, talleres participativos. Otra estrategia es encontrar alternativa económica diferente relacionada con el roble. Para eso las actividades son pago por servicios ecosistémicos, capacitaciones varias en temas relacionados. Y otra estrategia es la conservación asistida con la restauración asistida con la especie, de la cual las actividades son creación de vivero y jornadas de siembra. Ya hemos desarrollado unas actividades desde hace algunos años en las cuales siempre buscamos resaltar la importancia de conservar el bosque de roble. Para eso desarrollamos actividades tales como de observación de aves, en la cual siempre mostramos la importancia del bosque de roble para que el día de hoy la Reserva Natural del Manzanal cuente con un inventario de 145 especies de aves en la plataforma de IBER. Otra de las actividades es llevar a la comunidad hacia la reserva y mostrar cómo su importancia y cómo el roble ha permitido de que en esta reserva haya una gran biodiversidad de flora y fauna.
También desarrollamos talleres con niños y jóvenes para sensibilizarlos hacia la importancia de la conservación. Otras actividades importantes es la siembra de roble en la reserva y otros recorridos que hacemos generalmente con familias para permitir sensibilizarlos hacia el tema de la conservación del roble. Te pregunto, ¿te gustaría ser parte de estas estrategias de conservación del bosque de roble? Puedes contactarnos a nuestros teléfonos o entrar a nuestra página de Facebook. Finalmente quiero agradecer a Giselle Fernández, a Fernando Navia, a Bernis Velasco y a Güey por haber permitido que hayamos desarrollado esta actividad en pro de la conservación del bosque de roble. Muchas gracias. Súper. Súper bien, don Bernis. Yo lo que me estaba imaginando es qué pasa si en algún momento donde los turistas o nuestros clientes tienen que esperar o recibir las llaves o entregar la habitación o esperar a que se conforme el grupo y todo eso, y tener eso en una pantalla o tener las infografías en una cartelera. Eso, por supuesto, empieza a llamar la atención y me parece que están haciendo un trabajo súper, súper bacano. Muy bien, don Bernie y grupo. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más sigue? Aitagua Eco Hostel está por ahí, que nos presente. Hola, sí, Aleja. Hola, Hola, Juan Cata. Ricardo, y hola a todos. ¿Cómo van? Bueno, estoy pero aterrada de los trabajos tan lindos que se han presentado los compañeros. Yo voy a hacer algo como muy rápido. Algo me preguntaba Alejandra de cómo nos había parecido como el desarrollo de todo el diplomado para llegar a donde llegamos, que fue escoger un elemento de conservación. Y de verdad, pues para mí fue como, como muy buena toda la secuencia, porque finalmente al principio pues como que empezaba yo como, no, el mapuro o el mico, el aullador o no, el oso melero. Y finalmente me di cuenta como le pasó a los compañeros que ahí se me fue el internet, no alcancé a verla toda, del humedal de Córdoba, es darme cuenta que sin el caño Cumaral, que es el que pasa por el lado que nos atraviesa por la reserva, pues realmente yo no podría conservar absolutamente nada. Por eso escogí como pues la conservación del caño Cumaral. Entonces hice una infografía muy sencilla, mejor dicho, me da pena con todos los compañeros estas cosas tan lindas que están presentando, pero como muy sencilla de qué es lo que quisiera yo hacer como conservación en el tema en el tema del caño. Entonces, simplemente era contestando como estas preguntas. No sé si ya estoy compartiendo. Sí, señora, ya se ve. Ok, listo. Entonces, simplemente sí, como resumiendo era, yo no puedo conservar nada si no conservo el recurso hídrico, que es lo más importante, que es lo que convoca a las especies de esta reserva. Nosotros estamos, bueno, tengo que decir, estamos en San Martín Meta, somos reserva de la sociedad civil, ya con nuestra resolución de parques. Tenemos 158 hectáreas y actualmente tenemos más o menos 60 hectáreas de conservación, donde está un bosque de galería de este caño y unos corredores ambientales que cada día con restauración natural vamos ampliando. Entonces, bueno, porque, ay, qué pena, porque yo me acabo de dar cuenta que hay como unos errores de typing ahí, de mecanografía, lo siento mucho. Pero bueno, ¿por qué?
¿Por qué restaurar el bosque de galería? Porque debemos proteger el agua de este caño que nace en una sabana. Es distinto a los caños que nacen en las montañas. Entonces, entre más cubierto y su suelo esté más protegido, el agua se mantendrá más tiempo en los veranos. De hecho, este caño no es veranero. Fue veranero en una época, pero tenemos unos cultivos de palma africana anteriores a la llegada aquí a la reserva, y eso ha mermado bastante la cantidad de agua en el cauce del caño. ¿Quiénes debemos hacerlo? Pues todos, pero especialmente la responsabilidad cae sobre los que tenemos acceso directo al caño. Pues pensamos, pues aquí pensamos que la ribera, la ribera del caño es muy importante para el mantenimiento de su agua y pues, de todo del suelo, de su suelo y de su agua, y de ahí pues toda la biodiversidad. ¿Desde dónde? Desde el nacimiento, que la hacen unas sabanas de una finca aledaña, hasta la desembocadura que termina desembocando en el río Camoa, que acuérdense que el río Camoa es el precursor del río Meta. Entonces estamos algo alejados, pero cercanos como por relación. ¿Cómo queremos hacer esto? Concientizando a la comunidad ganadera, a los palmicultores, a los agricultores, de la necesidad de proteger la ronda del río, implementando cercos. Nosotros hemos puesto aquí en la reserva cercos de protección, evitando la entrada de animales domésticos y permitiendo la renaturalización de su flora. Ni siquiera estamos gastando en hacer reforestación artificial, sino solamente con renaturalización. ¿Qué ganamos además de agua? Pues ganamos lo más importante, que es lo que todos queremos conservar, que es la biodiversidad, que nos protegerá de enfermedades, de la crisis ambiental y alimenticia, y podremos también atraer turismo para la observación de la misma biodiversidad y como para la observación de qué es lo que se hace en conservación y cómo se hace. De hecho, tratamos de que nuestros huéspedes tengan como una parte activa en esto y boten, por ejemplo, semillas en el bosque que vamos recogiendo, las vuelven y las botan en otro lado. A veces recogemos plántulas que seguramente no van a poder desarrollarse, entonces plántulas pequeñas para llevarlas al vivero. Cuando tenemos árboles en el vivero, entonces tratamos de plantar no dentro del bosque, sino como en el sotobosque. Entonces eso es más o menos lo que tratamos de hacer. Juntos podremos lograrlo si logramos entre todos la meta de mantener más tiempo agua, nuestro recurso hídrico más importante. Nos beneficiamos y beneficiamos a las comunidades aguas abajo. Hacer viveros en conjunto, conseguir recursos para pagos por servicios ambientales, porque nos hemos dado cuenta que siendo tan pequeños, pues no es para nosotros fácil, entonces hacerlo como comunidad o como municipio. Hacer el monitoreo entre todos. Yo creo que en esa parte del diplomado, que es importantísima, que es el tema del monitoreo, pues el monitoreo es algo que lo debemos hacer entre todos los que nos atañe de forma directa o indirecta la cantidad de agua que tenga el caño. Pensar en el futuro, pensar en nuestro territorio, pero también pensar que si nosotros logramos un éxito en un programa como de estos, que realmente el caño es pequeño, pues uno lo podría llevar a otros caños del municipio o inclusive poderlo extrapolar a otros municipios y así ayudar a la protección del medio ambiente, a la pérdida de la biodiversidad y a mitigar el cambio climático. Entonces, ¿qué esperas para unirte a este cambio? Dice ahí, y en todo caso es importante tener al municipio involucrado en este tipo de programas. Nosotros tenemos en San Martín un alcalde hoy en día que se ha preocupado mucho por el tema del medio ambiente, y el departamento de la Dirección de Medio Ambiente del municipio también hemos recibido como mucha retroalimentación y mucho apoyo en lo que tratamos de hacer. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Súper Cata. bien. Súper. Bien. Y nada nada de palidecer ante los otros Sí, trabajos. Todos van en la misma dirección. Súper chévere. Gracias. Por ahí estaba Teresa, creo que había pedido. Sí, profe.
Eso. Ya comparto, buenas noches a todos, ya comparto pantalla. Pues nosotros tenemos dos grupos de seleccionamos para conservación. Ahí ya Ujú. ven la pantalla. Sí, vemos Zoom. Ahora sí vemos la presentación. Bueno, nosotros somos la Reserva Natural El Encanto de Guanapalo. Nosotros realmente hemos venido integrando lo que es la conservación y el turismo de naturaleza como fuente de ingreso para la reserva. En nuestra presentación, ahí les muestro quiénes somos. Somos una familia somos una empresa familiar de turismo colombiano. Realmente la opción de nosotros que escogió la familia en vez de dedicarse a otro tipo de ingresos para sostener, digamos, la reserva natural, en vez de coger palma, arroz, cualquier otra cosa, nos dedicamos fue a dejar huella ambiental en la vida de nuestros huéspedes, aliados y de una u otra manera pensar en el futuro de nuestras generaciones. Porque pues realmente acá lo que estamos enseñando es un legado familiar y comunitario de conservación, que es la idea. ¿Dónde estamos ubicados? Nos encontramos ubicados en Casanare. Estamos en el municipio de San Luis de Palenque, en la vereda Pirichigua de San Luis de Palenque. Estamos ubicados a 100 kilómetros de Yopal, vía Oropue, San Luis de Palenque. Realmente nosotros en la reserva lo que estamos, aparte de nuestro tema de conservación que escogimos, que es el puma con color, y también estamos trabajando en tema de la conservación del pato carretero. Nosotros tenemos los ecosistemas que son las sabanas inundables, que también de una u otra manera, al proteger el puma y al proteger como digamos nuestros ecosistemas, estamos también protegiendo las sabanas inundables, los bosques de galería. O sea, no es solamente la conservación del puma, sino que nosotros estamos conservando una cadena, digámoslo así, porque pues en busca de conservar el puma, a la vez estamos conservando nuestras sabanas inundables, nuestros bosques de galería, nuestras cañadas y nuestros humedales. Nuestras matas de monte también. Y aparte de eso, estamos conservando la cultura y tradición llanera y la gastronomía. En nuestra reserva también ustedes pueden observar que también manejamos el tema de las artesanías. Y lo que realmente pues queremos conservar es el puma. Esta fotografía acá que ustedes ven es una foto tomada de un puma real de la reserva, tomada por uno de nuestros vaquianos y guías de la reserva. Lo encontró descansando. Este puma también es de la reserva. Y pues lastimosamente nuestros pumas en Casanare generalmente pues están siendo cazados porque los campesinos los matan porque el puma lastimosamente representa una amenaza para ellos en el caso de que se les come las crías de los terneros y las crías de los caballos, que en muchas partes esos animales hacen parte pues de la cadena de valor para ellos y de alimentación y fuente de ingresos económicos, y pues el puma para el campesino muchas veces es una amenaza porque se les come sus animalitos. También lo otro que encontramos en nuestra región es que el hábitat de los pumas ha ido cambiando mucho por la siembra de los monocultivos, el arroz, la palma. No solamente el hábitat del puma está desapareciendo, en el llano también se está perdiendo la tradición y la cultura llanera gracias a toda esta especie de monocultivos que están llegando a nuestra región y están desplazando a nuestros campesinos, están desplazando la mano de obra porque traen gente de afuera, más que todo costeños, a hacer estas labores como para la siembra de arroz, para la siembra de la palma, y pues se va perdiendo la tradición y la cultura llanera también. Y de una u otra manera están acabando con nuestro hábitat.
Una de las amenazas que nosotros tenemos es la escasez de alimento por el cambio del ecosistema. Hay escasez de los animales que hacen parte de la cadena alimenticia del puma, como los chigüiros, los venados. Y como inicialmente ya les ha comentado, los cultivos agroindustriales hacen parte de las grandes amenazas que tenemos y las deforestaciones también. Pues una de nuestras estrategias para proteger el puma de la reducción del hábitat es delimitar los corredores de vida silvestre y aislarlos de las zonas de actividad pecuaria. De una u otra manera hemos buscado en la reserva aislar los bosques donde habita el puma de la zona donde los campesinos y las personas siembran, para evitar de que ellos invadan esas zonas y de pronto vayan a ser matados o asesinados. Entonces acá pues se hacen desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles, donde se utiliza mucho la cerca eléctrica, que digamos de una u otra manera evita que el puma pueda ingresar a hacerle daño a los animales, que hacen parte del consumo o de la parte de ingresos a las comunidades. Hacemos también actividades de reforestación con especies nativas, involucrando los colegios y la comunidad. La idea también de nosotros es hacer capacitación y talleres para concientizar a la comunidad de la importancia del cuidado de los animales y que cada uno cumple un deber, una tarea en nuestro ecosistema. Un manejo predial, contribuir al manejo de la sostenibilidad productiva, así como la mitigación del conflicto entre el puma y la reserva natural. Entonces lo hacemos como aislando nuestras zonas de producción de nuestras zonas de conservación con corrientes eléctricas. Aquí seguimos trabajando con el tema de la restauración de los bosques nativos, de participación con las comunidades, los turistas, nuestros guías. La restauración de los bosques se está haciendo todo con siembra de plantas nativas, árboles nativos. Y pues de una u otra manera, con el turismo lo que estamos buscando es vincular a los turistas en el proceso de la conservación y el monitoreo. Porque pues gran parte de muchos videos y observaciones que tenemos de que estos animales están presentes en nuestra reserva son tomados por nuestros visitantes en sus cámaras. Ahorita, si me lo permiten, voy a mostrar un video que tenemos hecho y grabado por los turistas de 2 pumas con color a 200 metros de la casa principal de la reserva. Acá lo que se ha buscado también es lo mismo, la comunicación y la educación ambiental entre la comunidad, los guías de la reserva y los turistas. Y nuestra meta es establecer el estado actual de la conservación del puma en la Reserva Natural Encanto de Guanaplalo, implementando medidas para mantener la población de esta especie y su hábitat, así como la reducción del conflicto y el mejoramiento de sostenibilidad productiva, y consolidar a la reserva como el principal foco de conocimiento y conservación del puma y como principal lugar de turismo y avistamiento de este felino a un plazo de 6 a 10 años. Les voy a mostrar acá este video, no sé si lo alcanzan a ver. Este video del puma fue captado por cámaras de nuestros turistas a 200 metros de la casa. Captaron en horas de la mañana 2 pumas con color. Para nosotros, digamos, como el mayor monitoreo que hacemos a diario son nuestros propios turistas con sus cámaras que nos reportan el avistamiento de diferentes especies que sabemos que habitan dentro de la reserva. En especial el trabajo que estamos haciendo pues con el puma con color, que la conservación, al igual hemos en cámaras trampa que se han colocado con el apoyo de Corporinoquia y la Fundación Pantera.
hemos logrado captar pumas, crías pequeñas, felinos bebés, donde vemos que también se están reproduciendo cachorros. A través de nuestro trabajo con la Reserva Natural Encanto de Guanapalo, hemos venido de una u otra manera trabajando en temas de conservación, donde les voy a mostrar todo este video ya para terminar, donde la reserva no solamente está impactando el municipio de San Luis de Palenque, sino todo un departamento. Ya hace parte de un equipo de trabajo que se llama Clúster de Turismo de Naturaleza al departamento, donde desde ahí ha venido creando conciencia con un equipo grande de aliados para ayudar a promocionar y ayudar de una u otra manera a cuidar y a dar a conocer la importancia de lo que es que cuidemos nuestros ecosistemas y en especial nuestras especies. Entonces, pero les presento este video pequeñito donde también el puma que aparece en este video es Coco, es un puma que fue maltratado y en este momento es un puma que ya no puede volver a su hábitat. Tierra exuberante de mitos y leyendas, cuna de biodiversidad y orgullo llanero. Música, bailes, tradiciones y costumbres reflejan en todo su esplendor el brillo de una Grecia y encantadora cultura. Gente noble, trabajadora, cuidar y preservar el lugar mágico en el que salvaje. Pues eso era más o menos resumido lo que les quería mostrar de lo que hace parte de la Reserva Natural Encanto de Guanapalo. La Reserva Natural Encanto de Guanapalo no solamente, por eso para nosotros es muy importante hacer parte de todos estos programas, porque con la ayuda de ustedes y con la ayuda de los turistas y con la ayuda de todo un equipo con el que hemos venido trabajando, podemos de una u otra manera decir que estamos contribuyendo y aportando nuestro granito de arena para que el día de mañana nuestras generaciones tengan un mundo mejor. Y no solamente se trata de poder conservar un solo animal, como en este caso nosotros, digamos, nuestra especie a conservar directamente es el puma, pero detrás del puma estamos conservando todo un ecosistema completo, toda una cadena que involucra desde, como les decía, desde nuestras lagunas, nuestros esteros, nuestra cultura llanera, nuestras tradiciones, porque pues realmente estamos perdiendo la identidad, estamos permitiendo que a nuestros lugares, a nuestros sitios, lleguen de otras partes a imponernos y a enseñarnos cosas y a acabar con nuestra naturaleza. Y nosotros realmente pues no queremos esto para nuestras generaciones. Ya el mundo está cansado de construcciones y creo que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y tataranietos merecen un mundo mejor y un mundo donde todos podamos respirar libremente y poder apreciar estas hermosas especies que tenemos. Y eso era todo y muchas gracias a Güey por todo esto.
Yo quedé boquiabierto con esos pumas. Me alista una habitación pronto, por favor. Claro Buenas que noches. sí, los esperamos para que conozcan de primera mano nuestro proyecto. Ahorita emprendimiento. En este momento creo que le cedo la palabra a mi compañero Jofre Gutiérrez, no sé si o Luisa, que ellos Sí, pueden correcto. exponer, hola Jofre, Hola, doña Pili. lo de nuestra conservación de nuestro pato carretero, que también es una especie muy amenazada. Bueno, buenas noches para todos. Hola. Jofre. Teresa, si quiere dejar de compartir, con eso le damos la palabra. Si pueden abrir el chat, ahí van viendo las reacciones que tiene la gente cuando ustedes presentan. Yo creo que entre nosotros ya hay, ya está ¿cómo se llama? Reservada el próximo año todas las iniciativas. Muy chévere. Listo, ahí estamos viendo el del ganso. Listo. Primero que todo nos presentamos. Muy buena noche para todos. Nosotros somos principalmente 2 guías de turismo, intérpretes ambientales de la Reserva Natural Encanto de Guanapalo. Pues en este momento exacto no nos encontramos dentro de la reserva, pero pues ya llevamos bastante tiempo con un trabajo dentro de la Reserva El Encanto de Guanapalo. Bueno, para ponerlos un poquitico en contexto, siendo un poquito relevante con lo que nos comentó doña Pilar hace un momento, ¿quiénes somos? Nosotros somos un territorio de más de 9.000 hectáreas con un legado de conservación de alrededor de 114 años, que nos sustentamos principalmente en 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es la variedad de ecosistemas, siendo uno de los predominantes las sabanas inundables. Nuestro segundo pilar es la biodiversidad en abundancia, pues aunque dentro de la sabana inundable no haya pues una gran variedad de especies, dentro de la reserva las especies con las que contamos están en abundancia. Nuestro tercer pilar, un poco más ya a lo antrópico, es la ganadería sostenible, donde manejamos lo que es la ganadería extensiva, que es una ganadería un poco más respetuosa con el medio ambiente, con el entorno, y que se puede relacionar fácilmente con la fauna que manejamos dentro de la reserva. Y nuestro cuarto pilar, más enfocado en cuanto a cultura, es la tradición llanera. Bueno, nuestra visión, que ha sido desde el momento que se consolidó la Reserva Natural Encanto de Guanapalo, es ser la mejor reserva natural de la Orinoquía, ser además de eso un ejemplo de conservación ambiental y, más importante que eso, la preservación de la cultura llanera, que es, pues, por decirlo así, una cultura que está en bastante peligro de desaparecer o tiende a desaparecer porque lo que son los llaneros recios se han venido quedando ya en nuestros ancestros, siendo con una calidad de presentación del servicio de turismo de naturaleza mediante el trabajo comunitario, principalmente con la comunidad del municipio de San Luis de Palenque, que es el municipio al que pertenece nuestra reserva y al que está ligado, y siendo una empresa ambientalmente de Casanare para el mundo. Esa vendría siendo nuestra visión, y el alcance que queremos adquirir es básicamente objetos de conservación de los ecosistemas y la cultura llanera a nivel local. Primeramente, pues todo lo que vimos en este diplomado, sí, es muy lindo tener la ilusión de poder cambiar el mundo, pero primero hay que aterrizarnos a lo que tenemos, con lo que contamos en este momento,
y qué es lo que queremos llegar a conservar. Para esto, como les digo, hemos venido trabajando mancomunadamente con la comunidad de San Luis de Palenque también, manteniendo no solo un legado familiar, sino un legado comunitario de más de 114 años. Para este caso, escogimos una especie, un ave, que es de bastante importancia para la reserva, ya que es un ave semiendémica de la Orinoquía y es un pato, principalmente conocido como el ganso del Orinoco localmente, o también le dicen cisne del Orinoco. El nombre científico con el que se identifica esta especie es Oresochen jubatus. Es un pato monógamo, que es una de las principales causas por la que se ha venido deteriorando la cantidad de especímenes que podemos encontrar. Es un ave literalmente no muy grande, no muy pequeña. Su pico es bastante llamativo, tiene unas piernas largas y es muy ameno a ambientes húmedos, donde hay lagunas o pequeños riachuelos, y se alimenta de crustáceos, básicamente es controlador poblacional. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Urrego. También soy intérprete ambiental de la Reserva Natural El Encanto de Guanapalo y estudiante de ecología. Bueno, ¿por qué queremos conservar? Básicamente, una de las razones principales es porque esta especie ha llegado a un estado de conservación vulnerable en toda la escala diagnosticada mundialmente. Esta ave es endémica de América del Sur y es característica de las sabanas inundables, que es el bioma en el que Casanare pertenece. Lamentablemente, como ya lo había mencionado, está en la escala vulnerable, tanto local como global, por diferentes causas, que son pues el tráfico ilegal de la especie, la cacería, su desplazamiento de hábitat y demás. Una de las funciones principales de esta ave, como ya lo había mencionado mi compañero, es que es dispersora de semillas y además de eso es controlador poblacional de insectos. Entonces, sin contar pues que cumple un papel importante en la red trófica, ya que sirve de alimentos para otros tipos de especies carnívoras, que pues faltando ellos se desequilibraría un poco todo esto. Entonces, las amenazas principales que nosotros logramos reconocer en nuestro territorio fueron 5 básicamente. Una de ellas es la cacería, pues siendo esto como uno de los patos más grandes que se encuentra dentro de la región de Casanare, se tiene una cacería de este. Entonces, siempre afecta un poco, pero como nosotros lo miramos en los trabajos, en todas las actividades que nos ponían y todas las charlas que nos dieron, las clases y demás, este tiene un alcance a individuos. Se casa un individuo, se casan 2 individuos, pero no se casa como tal la población. Asimismo con el tráfico de especies, que es una de las más constantes, ya que esa ave, pues por sus colores, sus alas, porque pues se llama el pato del Orinoco, es muy llevada a ser domesticada, llevada a las casas, incluso, o sea, antes de que eclosionen los huevos y demás. Entonces, la destrucción del hábitat fue otra de las amenazas que nosotros colocamos. En Casanare se ha tenido una expansión agrícola y ganadera, por lo cual se ha deforestado mucho los bosques, lo que reduce cada vez más el hábitat del ganso del Orinoco.
Entonces, el cambio climático es la cuarta amenaza que nosotros identificamos, ya que pues a nivel mundial se tiene un cambio constante en cuestión de clima, pero sería bueno que nosotros lográramos cambiarlo. Lo único que podemos hacer es algo, hacer nuestro aporte, pero resolver este problema nosotros como reserva no lo logramos hacer. Y la quinta es la reproducción. Como ya les habíamos mencionado, esta es una ave monógama, alcanza una madurez sexual siempre un poco tardía, por lo tanto eso hace que en comparación con otras poblaciones de patos se vea la diferencia entre el crecimiento poblacional. La amenaza que nosotros vamos a tratar, que nosotros escogimos y que podemos crear un cambio con esto, fue la destrucción del hábitat. Entonces, acá podemos ver que debido a la expansión de la frontera agrícola, se hace una deforestación, los suelos quedan totalmente destruidos, hay erosión en los suelos, lo que causa también incendios y lleva pues a la destrucción. Aparte también encontramos o tenemos evidencias y registros de que se tienen ya algunos vertimientos en lagunas y ríos donde habita el ganso del Orinoco, lo que lleva a que las aguas se contaminen y se cree también una destrucción de hábitat. Entonces estas fueron las cadenas que nosotros logramos formular y en base a esto planteamos todas nuestras estrategias. Entonces, la primera estrategia se enfocó en base a la expansión agrícola y es en la implementación de la agroecología, que es una de las nuevas ingenierías que se tienen en el mercado, donde combina la agricultura con la ecología y logra crear como un equilibrio entre estas dos sin que no utilicemos los recursos, pero que los aprovechemos de la mejor manera, evitando algunos daños a las diferentes especies, en este caso al ganso del Orinoco. Con respecto a la contaminación de las aguas, a los vertimientos que se le hacen, decimos que una de las estrategias era informar sobre la separación en la fuente y el manejo de los residuos correctos que se le deben hacer, pues siguiendo el Código Nacional que se creó, que se renovó ahorita en el 2020. Entonces, una de las cosas que nosotros veamos es que mucha gente pues no sabe de la verdadera separación que se tiene en este momento. Nos quedamos enfocados con la separación de antes, con que pues eran como 6 canecas, que tocaba tener la separación, que tocaba enviarlas a otros lados. Entonces, pues la gente mira este tema como tan complicado y que tampoco hay la suficiente información para saber qué hacer con estos residuos. Aparte de los sólidos, también de los líquidos, los aceites, a veces las gasolinas, diferentes vertimientos líquidos que pueden llegar a nuestras fuentes. Entonces, y la tercera estrategia, compilando un poco de la implementación de la agroecología y la información sobre la separación de la fuente y los manejos de los residuos, es la educación ambiental. Nosotros creemos que con la educación ambiental se puede llegar un paso más allá sin necesidad de tantos recursos. Informando a la gente y sensibilizando, ojalá que si se pudiera concientizar sería muchísimo mejor, lograremos minimizar los impactos que se le puedan tener a las especies. Entonces, los pasos que nosotros creamos para implementar nuestras estrategias fueron 7, que es el primero como la evaluación de las causas del territorio, como ya se los expliqué anteriormente. El segundo, la identificación de grupos a tratar.
Casanare, como un dato curioso, tiene el 35% de la población mundial del pato carretero. Por lo tanto, nuestra población a tratar, y no tanto en general, sino es Casanare, sino San Luis de Palenque y Trinidad, que son los municipios con mayor población de ganso del Orinoco o de Orostoche en Yuatos. La tercera es la preparación de la charla de conservación. Antes de cualquier cosa, pues se tiene que preparar algo, se tiene que empapar uno mismo del tema, si lo va a hacer uno, o pedir ayuda a quien se le vaya a dar. Entonces, para la preparación de la charla, después de eso tenemos que proponer espacio, fecha y hora. Para que nos aseguremos, nosotros no podemos llegar a una comunidad a imponer tal día vamos a hacer tal cosa para que por favor, ¿sí? Asistan o se queden, porque se tiene que hacer primero un censo de saber cuál es el mejor horario que le puede convenir a la comunidad, la fecha, la hora. Nosotros no podemos escoger un horario de la 1 de la tarde en una comunidad que vive de los restaurantes. Es algo ilógico. Entonces, como quinto, es dar la charla sobre la importancia ecológica de la especie, su estado de conservación, causas y efectos de afectación identificadas en el territorio. Nosotros tenemos la tendencia de cómo subestimar a una especie, de mirar que como a veces es pequeña, pues no va a hacer ninguna afectación si no pasa, que la podemos eliminar fácilmente si se quiere. Por eso es importante informar sobre la función ecológica que tienen las especies para que así las personas tengan un poco más de sensibilización en el momento de tratar con estas especies. El paso número 6 que nosotros pusimos es la evaluación del conocimiento para saber que la información se transmitió de manera correcta. Si nosotros no evaluamos lo que nosotros hicimos, no nos vamos a asegurar que lo que nosotros queremos se transmitió de la manera que nosotros pensamos que va a mejorar la población del pato carretero. Entonces, es importante aclarar los conocimientos que se entregan a la comunidad, resolver dudas, inquietudes y demás cosas. Y el paso número 7 es hacer seguimiento, tanto a la comunidad como a la especie de pato carretero, para saber si su población aumentó o disminuyó y para saber cómo tomó la gente y cómo está aplicando la gente la información que se les brindó. Entonces, el objetivo de todo nuestro proyecto es sensibilizar a la comunidad sobre la conservación del estado del hábitat para la conservación de la especie ganso del Orinoco o Orostoche en Yuatos. Esta es una imagen del parque principal de San Luis de Palenque. Listo. Entonces, los responsables de esta estrategia y los responsables de seguir con este proyecto es la Reserva Natural El Encanto de Guanapalo, evidentemente, ya que es uno de los que dentro de la región de San Luis de Palenque tiene abundante población y por ser una reserva debe pues brindar y ayudar a la conservación de diferentes especies y sobre todo la comunidad rural de San Luis de Palenque que tenga presencia del ganso del Orinoco. Ese es como los responsables queremos que la comunidad nos ayude, que no sea únicamente la reserva haciendo todo, sino con el apoyo de la comunidad va a ser mucho más fácil de que, ya que la comunidad rural sabe cuál es el ganso, nosotros le vamos a comunicar cuál es la importancia, ellos le puedan comunicar a todas las personas que tengan cerca cómo se debe conservar y para qué se debe proteger esta especie.
Y eso sería todo. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias. Perdón. No, lo mismo, que súper, que muchas Ah, gracias. Chéverísimo. Ahí, digamos, una de las cosas que nos ha pasado en este diplomado es que se nos acaba mucho más rápido el tiempo de lo que queremos. Quisiera hacerles una pregunta. Nosotros no queremos cortarles el chorro, no queremos dejar de escucharlos, pero son las 8:00 y pico, ya son las 8. Si ustedes están de acuerdo, podemos terminar la socialización de las experiencias otro día. Estamos mirando si de pronto el próximo lunes o el martes. El martes la idea sería hacer el cierre formal del diplomado, pero sí quisiéramos escuchar absolutamente todas las demás presentaciones, porque pues para eso fue que hicimos todo el diplomado. Por mi parte, yo podría de pronto sacar un espacio el viernes, el lunes o el martes por la noche. No sé ustedes qué opinan, si lo dejamos a manos de Awake que nos convoquen, o si coordinamos desde ya otro momentico para terminar. ¿Cuántos de ustedes falta por presentar? ¿Quiénes están pendientes por presentar? Por favor, levanten la mano. Claudia. ¿De los que están aquí solamente Claudia? Yo tengo videos de, ay, ¿cómo se llama? Pucha, cerca al en el Putumayo hay una Centur, y me faltó la de las bombonas también, que tengo como más presentes, entre otras, y Claudia faltó por exponer también, que por ahí Ok, está levantando la mano. bueno. No sé entonces si más bien, digamos, para que todos podamos ir a hacer la comida de las familias y todo eso, coordinamos entonces desde Awake, nos ayudan a buscar un espacio. Yo propongo, podría ser el lunes por la mañana, y con eso el cierre formal ya sin tener la presión de presentaciones y cosas de esas. Podríamos volvernos a encontrar el lunes y martes, o si lo quieren hacer más tempranito esta semana, de pronto el jueves, pero yo creo que eso lo deberíamos coordinar entonces con los coordinadores del diplomado, porque está súper bacano, está súper chévere. Sí, ok, gracias Claudia. Entonces arrancaríamos contigo esa sesión, esa próxima sesión. Bueno, vamos a buscar el espacio. Yo creo que el lunes le sacamos, podría ser una horita si nos faltan 4 o 5 presentaciones, las hacemos así, digamos, fluiditas como lo que hemos hecho. Por supuesto, hay muchísimas ganas de reaccionar, pero sobre todo positivamente, escucharlos hablando de objetos de conservación, de amenazas, de factores, de priorización, de indicadores, de monitoreo, de tipos de ecosistemas, de especies bandera, de especies sombrilla. Es un, digamos, es un gusto y un placer para nosotros, que hemos estado detrás de la construcción del diplomado. Eh, am, por lo tanto, pues no hay ningún rollo en sacarle 2, 3 días más, y por supuesto luego un par de semanas a cada una de sus experiencias para ir a visitarlas y conocerlos de primera mano. Si están de acuerdo, entonces cerramos hoy la sesión y quedamos pendientes que desde Awake nos convoquen para terminar las presentaciones, y con eso ya cerramos con broche de oro nuestro diplomado. ¿Les parece? Aquí está. Perfecto, muchas Qué gracias. lindo. Tan bonito, Beris. No, Sí, no se súper imaginan lindo. lo felices que estamos Aleja y yo de ver la apropiación de los temas, del corazón que le han puesto a los ejercicios. Entonces, pues nada,
muy contentos de oírlos, muy contentos de ver todo lo que han hecho. Les cuento que este nivel de trabajo en la maestría, difícilmente uno a veces encuentra esta apropiación por parte de los estudiantes. Esto lo motivó a uno muchísimo a seguir apoyándolos a ustedes y mirando a ver qué locuras nos inventamos. Entonces, pues nada, vayan y descansen. Quienes quedaron pendientes de presentar, pues ya vieron cómo está la dinámica, ya vieron si, digamos, que tendrían tiempito de hacer un par de ajustes si lo consideran. Si no, entonces lo tenemos. Ya Aleja tiene todos los materiales, las presentaciones. Descansen, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, feliz buenas noche. noches, que tengan bonita noche, nos vemos la otra Lo semana, mismo. chao. Chao, chao.